Bueno, seguimos, ¿están ahí? Sí, profesor. Sí, sí. Bueno. Ok. Sí, aproveché para hacerme un té caliente para ablandar la garganta, ¿eh? Ahora empezamos. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Cómo? No te entendí. ¿Cómo? Alguien me dijo algo, pero no. Oh. Bueno, dale, ahí vamos. Igual las presentaciones están ahí yo ya las cargué, así que cualquier cosa la van siguiendo de ahí. Bueno, entonces, vamos entonces a ver ahora un poco más en detalle otro método de recolección, que son los filtros de mangas, que en general son filtros recolectores de muy alta eficiencia, sobre todo para materiales secos. Y acá ven, por ejemplo, esta casa de bolsas, también los filtros de mangas, está puesto en esta equipamiento que está acá arriba, este cuadrado, con la tolva de recolección. Acá vemos también un ventilador que justamente está a la salida de este filtro, ¿no? Acá tenemos otro diseño. Fíjense que ingresa un ciclón por acá, está el ingreso, hay un ciclón que hace un primer filtrado, y después la salida del ciclón ingresa al filtro de mangas, en este caso está ingresando por arriba, y abajo se recolecciona el filtro, y la salida aparentemente es directamente por acá. Bueno, hay distintos tipos de diseño de acuerdo a dónde es el ingreso, si por arriba, por abajo, puede ser también por afuera, y el aire limpio sale por el medio. Es decir, hay distintas configuraciones de los filtros de manga, ¿eh? En este caso, en este dibujo, está ingresando por abajo, pero también ingresa, vemos que el aire, fíjese, acá ingresa, y el aire limpio sale por arriba. Bueno, en general los filtros de mangas tienen muy alta eficiencia y se usan para muchas variedades de tamaños de partículas. En general el rango es muy amplio, tiene muchas oportunidades de captura, y los modos con los que va capturando es por difusión browniana, también por impacto, y hay también atracción electrostática, dependiendo de si se carga en sí mismo la bolsa, pero sería fundamentalmente por captura, por impacto. El problema que tiene los filtros de manga es que los flujos de gas muy caliente producen abrasión y ataque al material de la bolsa, ¿eh? Y si el material es muy abrasivo, que estamos filtrando, va a producir la rotura, va a producir huecos en las bolsas. Entonces es un problema. Y sí, por supuesto, el costo que tenemos es que tiene una caída de presión alta. Bueno, acá vemos distintos métodos de ingreso. Como les decía, ven, acá en este caso ingresa por abajo, el aire limpio sale por la tela, por el lado de afuera de la tela sale el aire limpio, que luego se va a direccionar hacia arriba o hacia el costado. Acá el aire sucio está entrando por arriba, acá la tolva recolecta el material que se queda, y el aire limpio sale fuera de las bolsas. Y en cambio, en este caso, ingresa por afuera, y el aire limpio sale por dentro de la bolsa, ¿no? Sí. Acá, digamos, el material sucio queda en la parte externa y cae en la tolva.
En este caso también tenemos que tener en cuenta los elementos clásicos para ver cómo diseñar o la selección del mecanismo. Tenemos mecanismo de limpieza, es decir, cómo vamos a limpiar la bolsa cuando se ensucia, qué tamaño tiene, qué tamaño de partículas, cuál es la caída de presión, cuál es la vida de las mangas o las bolsas, y el tipo de tela que se utiliza. Bueno, dijimos que la caída de presión es muy alta y requiere una limpieza periódica, y generalmente hay 4 métodos de limpieza de estas mangas, de estas bolsas. Uno es con una agitación o sacudida. O sea, imagínense ustedes que están limpiando la bolsa de una aspiradora o un filtro de café. Entonces, se tiene que hacer primero por ejemplo, un método es por agitación. Por supuesto, estos métodos van a depender del diseño, de cómo está construido, pero también del tipo de material que se está adhiriendo a la bolsa. Otro es con aire en contracorriente, que este sería un método bastante limpio, o sea, bastante suave, no daña tanto la bolsa. Un pulso de alta presión, se le inyecta un pulso a mayor, supongamos 4 o 5 atmósferas, que inflan las bolsas y por lo tanto expulsan el material que se quedó pegado en la bolsa. O un pulso de baja presión, pero de mayor tiempo. Acá justamente el dibujo muestra los distintos métodos, ¿no? O sea, pegarle con un martillo, o con, fíjense acá lo están agitando, acá tienen ultrasonido, están usando algún tipo de vibración sónica, de manera de hacer que las mangas se agiten y caigan el material recolectado. Puede ser por agitación, puede ser fíjense que acá sube y baja la bolsa, esto está por agitación, o inyectándole, dependiendo del diseño, inyectándole aire a presión. Bueno, algunos de los elementos que hay que tener en cuenta es la temperatura. En general, las temperaturas por encima de 200 grados dañan a las telas. Normalmente, para enfriar, generalmente ya pasamos a un lavador Venturi, que ya lo vamos a ver después, para cuando es necesario enfriar el flujo de gas. Va a depender de la acidez, la alcalinidad y la humedad del flujo que está ingresando, para ver cuánto es el mantenimiento, cuánto duran las telas. Bueno, acá vemos, por ejemplo, una tabla que nos muestra, dependiendo del tipo de tela que se utilice, la temperatura de operación. Vemos el teflón, es mucho más alto, pero por supuesto mucho más caro. Los filtros de teflón son mucho más caros, generalmente se usan para filtrado de pequeños flujos, pero acá tenemos, estos son los que más se utilizan. Vemos que tiene sus problemas de resistencia a los ácidos, resistencia a las bases, resistencia a la abrasión, etc. Entonces la selección del tipo de tela también va a depender de, digamos, qué es lo que se está haciendo filtrar. Bueno, también dependiendo digamos, del volumen o del tipo de cuál es, digamos, la proporción de tamaño de la tela y de tamaño y de flujos que ingresan, son los tipos de sistemas de limpieza. Bueno, dijimos que la caída de presión era un problema importante. En general trabajan en flujo laminar y la caída de presión es proporcional a la velocidad y al arrastre. Y también esto también va a depender del
se forma como un aglomerado, como una torta del material que se pega en las mangas. Esto hace, ¿no es cierto?, que las mangas hace que justamente tengan ese funcionamiento y ese tiempo de vida medio de las mangas, ¿no? En general pueden durar entre 2 y 5 años, dependiendo, digamos, cuáles son el tratamiento. Vemos que, por ejemplo, las mangas pueden se llenan de partículas, por lo tanto, filtran menos. Puede estar, el filtro se puede cegar también por componentes pegajosos, por eso digo, depende de qué es lo que estamos filtrando. También tenemos problemas en el filtrado porque se producen huecos en la tela, ya sea por abrasión, o sea, depende del material, si es muy abrasivo, por ataques químicos o también por rotura de la bolsa. Entonces, estos son sistemas que tienen muy alta eficiencia, sobre todo se utilizan las mangas para materiales secos, y en general los volúmenes son bajos y las temperaturas también dijimos bajas. O sea, son todas las condiciones que generalmente se utilizan las mangas. Bueno, el ciclón ahora, el ciclón es un poco el elemento básico de filtrado. Como dijimos al principio de la clase, trabaja por fuerza inercial y gravitatoria, la gravitatoria es la que cae una vez que circuló a mayor velocidad. Recordemos que estamos logrando una aceleración, un aumento de la velocidad de las partículas al girar al tener la fuerza centrífuga, aumentan su velocidad y por lo tanto la impactación contra la superficie del cono, y eso hace que se vaya depositando, ¿no? Así todo, es un mecanismo de muy bajo costo, está también instalado como una especie de pretratamiento. Este vendría a ser más que las cámaras de sedimentación, se utilizan los ciclones como ingreso, como vimos en la figura más arriba, que había un ciclón al lado de un filtro de mangas. Esa es una configuración típica. No tiene una gran eficiencia, sin embargo, es un mecanismo bastante sencillo. Tiene, digamos, recolección de tamaños intermedios y también, como dijimos que dependía de la velocidad, se logran distintas velocidades de acuerdo al tamaño que se está utilizando. Entonces, dijimos que la eficiencia para un determinado grupo de partículas, tamaños o un rango de partículas, va a depender de la dimensión. O sea, y eso ya está bastante estudiado, ¿no? A su vez, el caudal que puede tratar, la cantidad de gas con partículas que puede ingresar dentro del ciclón, va a depender del diámetro. La longitud del ciclón determina también cuántas vueltas va a dar la partícula dentro del ciclón, o sea, acá adentro, ¿no? Cuántas vueltas va a dar dentro del ciclón, con lo cual eso ayuda la eficiencia. Mientras más vuelta da, más posibilidades hay de que las partículas más gruesas caigan. A su vez, la longitud y el ancho de entrada también son importantes, porque eso también regula la velocidad de entrada, y también, como dijimos al principio de todo, una mayor velocidad de entrada proporciona una mayor eficiencia, pero también produce una caída de presión. En general, estas dimensiones, como les digo, ya están bastante estudiadas, pero uno puede trabajar con distintas dimensiones. En general, acá están las dimensiones típicas definidas con respecto al diámetro. Si ponemos diámetro unitario, vemos que la altura, el ancho de la entrada, la longitud,
el diámetro de salida, la longitud del cilindro, etcétera, todas estas medidas que están acá, ya hay como medidas típicas y de las eficiencias que se pueden obtener a partir del tamaño que se desea. Vemos que los ciclones pequeños son mucho más eficientes que los ciclones grandes, sin embargo, producen una mayor caída de presión, y también los ciclones pequeños no puede ingresar en un ciclón pequeño un flujo volumétrico grande. Por lo tanto, lo que se hace es, se organizan multiciclones, se ponen ciclones en serio, en paralelo, de manera de que yo pueda dividir el flujo, el caudal de aire que estoy haciendo ingresar a mi sistema de captura, lo divido en muchos ciclones. Por supuesto, eso hace el sistema más complejo y también más voluminoso. Entonces, vemos que hay distintos métodos para hacer multiciclones. Por ejemplo, acá vemos que hay un ingreso del gas que se ha dividido no sé, aparentemente son cuatro ciclones. El aire total se lo divide y cada uno de lo ingresa a un ciclón menor y se hacen multiciclones. Acá ven. Profesor, no le estoy escuchando nada. No sé si también se ve cómo hay un arreglo con... No, lo perdimos, profesor. No se escucha. ¿Cómo? Lo estamos perdiendo, no se escucha. ¿No escuchan? Lo escuchamos muy mal. Bueno, a ver. Lo que podría hacer es... tendría que cambiar la configuración permanente. No se entiende, se escucha con mucho ruido, mucha fritura. Claro, si me despegan un podcast de 10 minutos... Bueno. Lo que te voy a hacer, es voy a desconectar y me voy a conectar en... Así que si me esperan un cachito, sonan 5 minutos, 10 minutos, esto un poco mejor. Bueno, profesor. Sí. Pero dijo que salía y volvía a entrar, no sé qué, que iba a hacer algo con la computadora. Sí, que le diéramos 5 o 10 minutos. Aprovecho. Hablando de ciclones, estamos hablando
sobre el tipo de telas, o sea, estamos hablando, perdón, habíamos terminado lo de mangas y estamos hablando de los ciclones, ahora les comparto. Sí, lo que pasa es que la internet que tengo acá es bastante floja y encima esta computadora chiquita que tiene la cámara y no es tampoco lo mejor. Bueno, ¿lo ven ahí? La página 15. Sí, profesor, ahí se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, habíamos dicho que en general los ciclones era un sistema básico y que es un sistema de bajo costo y que realmente se ingresa, dijimos, como pretratamiento. No es la eficiencia de los ciclones, va a depender de su tamaño, su dimensión, y entonces, si bien esto ya está muy estudiado, las proporciones entre la altura, el diámetro, la longitud de la parte recta, el cono, todo eso ya está bastante estudiado y se diseña para un determinado corte de partículas, es decir, para un rango de partículas hay un tamaño que produce esa remoción, esa captura. Recuerden que lo que interesa acá es la velocidad con que ingresa. Mientras más rápida es la velocidad con que ingresa, mejor va a ser la remoción. Mientras más vuelta del ciclón, que va a depender de la longitud, mientras más vuelta del flujo alrededor del ciclón, mejor va a ser la eficiencia. Y entonces, como les dije, estos tamaños, estas dimensiones ya están tabulados. Y acá, por ejemplo, tenemos en esta tabla valores típicos en función, por ejemplo, si tomamos el diámetro como relación, ahí tenemos la relación ancho, alto, etc. Bueno, entonces como estábamos diciendo, que depende del tamaño, en general los ciclones que son más pequeños son más eficientes que los grandes, pero la caída de presión es mayor, pero ciclones pequeños surge del dimensionamiento, el tamaño del ciclón de acuerdo a la eficiencia y el diámetro de corte, pero no reciben una gran cantidad de flujo porque la cantidad de aire que puede ingresar es también proporcional al volumen que tiene el ciclón. Entonces, para eso lo que se hace, se conectan varios ciclones en algún arreglo, en serio, en paralelo, y entonces, por ejemplo, acá vemos que el flujo de aire se lo divide, por ejemplo, en este caso hay cuatro ciclones que se lo ha dividido, entonces la cantidad de aire ingresa, se deriva, en paralelo en este caso, se deriva en cuatro ciclones y el aire limpio sale por esta punta y giran entonces las partículas. Mientras más pequeños son los ciclones, dijimos que son más eficientes, pero las caídas de presión son altas y también la complejidad en el diseño, ya que el aire hay que distribuirlo por cada uno de los ciclones más pequeños. Eso hace que entonces pierden mucha caída de presión, pero el sistema puede ser probablemente funciona bastante bien. Muy bien, entonces, si definimos, como les decía más temprano, el diámetro de corte como aquellos rangos de partículas en cual la eficiencia supera el 50%, entonces vemos que en este caso, por ejemplo, vemos que supongamos que fuera la eficiencia 50%, entonces se define el rango por el cual las partículas quedan retenidas en el ciclón o en cualquier sistema de captura, se define entonces entre tamaños de partículas con eficiencia mayor al 50%. Para el caso de los ciclones, por ejemplo, el rango de partículas puede ir acá hay una relación entre el diámetro de partícula y el diámetro de corte, y entonces ahí vemos cómo se calcula ese diámetro de corte para obtener el tamaño mínimo de partícula que va a ser retenido.
Y entonces, ¿de quién depende? Va a depender de la viscosidad del flujo de aire que está ingresando, va a depender, fíjense, de las dimensiones del ciclón. B es el ancho de entrada, N es el número de vueltas que da número efectivo, ya vamos a ver cómo se calcula, es el número de vueltas dentro del ciclón, la velocidad de ingreso a la entrada del gas y, por ejemplo, acá el número de vueltas puede ser entre 5 y 10 vueltas, dependiendo del tamaño. La caída de presión, dijimos que es sí un parámetro importante, ya que eso hace que a posteriori, o antes o después, tengamos que poner un ventilador o una bomba para que ese aire pueda seguir circulando. Por lo tanto, recuerden que el agregar, levantar la presión de un flujo significa costos de energía y por lo tanto hay que pensar justamente estas caídas de presión. Bueno, acá vemos que es cómo se calcula aproximadamente la caída de presión en un ciclón. Entonces, para tener una idea de las variables que intervienen dentro de la definición, de la selección de un ciclón, vamos a tener la caída de presión, la eficiencia y el costo. Entonces vemos que el tamaño del diámetro aumenta la caída de presión, disminuye la caída de presión. O sea, si dijimos un diámetro mayor, dijimos los diámetros pequeños son más eficientes, los diámetros más grandes son menos eficientes, pero aumenta la caída de presión. Entonces, para diámetros, si aumento el diámetro, baja la caída de presión, pero también baja la eficiencia y aumenta el costo, simplemente por tamaño. Vemos la longitud, cómo interviene, la longitud del tubo, también, mientras más largo, caída de presión disminuye, pero también baja la eficiencia, y en fin, y así con cada una de las variables típicas. Bueno, lo primero que vamos a ver ahora en el tema del cálculo son las velocidades del ciclón. Vamos a ver cómo vamos a ir calculando paso a paso el diseño de un ciclón. Entonces nos dice este ejemplo, a ver si lo puedo ampliar un poquito, ahí. Entonces nos dice el flujo de gas de una fuente industrial es de 3.000 pies cúbicos estandarizados y todo este gas se ventea a través de un ciclón que tiene un área de entrada de 1,2 pies cuadrados, la temperatura del gas es de 360 Fahrenheit y nos pregunta cuál es la velocidad del gas a través del ciclón en pies por segundo y aplicamos, digamos, si se está trabajando en condiciones estándar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es simplemente pasar de datos reales a datos reales, lo que estaba en datos estandarizados, y nos queda entonces que el flujo Q que teníamos acá de ingreso, que era de 3.000, ahora en datos reales son 4.731, y la velocidad de ingreso, ya lo vimos recién cuando estábamos viendo también el sedimentador, por eso el ciclón también es como un sedimentador. La velocidad promedio, la velocidad media de ingreso al ciclón, es este flujo dividido el área de ingreso, o sea, de la boquilla del ciclón. Entonces tenemos que el ingreso, la boquilla del ciclón tiene un área de 1,2, entonces obviamente que podemos calcular la velocidad media, entonces ya tenemos este dato, ya es un primer paso en el diseño es, bueno, ver cuál es el flujo, cuál es la velocidad de ingreso al ciclón. Ahora, supongamos que queremos calcular
vamos a achicar un poquito esto, ahí está. Queremos calcular cuál es la caída de presión en un ciclón. Entonces, en este caso tenemos 13.000 pies cúbicos por minuto de flujo en forma reales, trabajando a 600 Fahrenheit y una atmósfera, y lo que está ingresando es un sistema de gas con partículas. Las dimensiones del ciclón, ahora en este caso nos dan las dimensiones del ciclón, y tenemos un diámetro de 8 pies, un ciclón, sí, el diámetro del ciclón, el diámetro de, digamos, de la salida del gas son 4 pies, y así nos dan cada una de las dimensiones, la longitud de ingreso, la altura, etc. Y entonces a partir de todos estos datos podemos calcular la caída de presión. Bueno, para calcular la caída de presión, lo primero que tenemos que hacer, como hicimos recién, es calcular la velocidad. En este caso ya teníamos los datos en forma reales y no estandarizados, entonces podemos dividir simplemente Q sobre A, como hicimos recién, y entonces nos queda que tenemos una velocidad de unos casi 10 metros por segundo, o sea, 27 pies por segundo. La caída de presión, fíjense que está en función de la velocidad al cuadrado, muy importante que vean eso, entonces está en función de la velocidad al cuadrado por la densidad de la partícula, la densidad del gas que estamos trabajando, que en este caso se ve que tomó aire, porque este valor es el de aire. Acá nos da la densidad acá al costado, la densidad sí parece que fuera aire, y entonces tenemos una caída de presión de 1,32 pulgadas de agua. Acá entonces vemos ahora, vamos, con eso más o menos ya son los cálculos básicos de los ciclones. El resto de las medidas, normalmente, como les decía, ya está muy normalizado, muy estudiado en libros y tablas, así que prácticamente uno selecciona el tamaño por, como dijimos, por el rango de corte que queremos seleccionar. Bueno, otro elemento importante en la retención o de limpieza de vapores, de limpieza de partículas en un flujo de gas, son los lavadores o los scrubbers. Bueno, los lavadores en general, ahora, en vez de, como teníamos hasta ahora, una corriente de aire o de gas con partículas, ahora vamos a tener lo mismo, tenemos el ingreso a este dispositivo, es también un ingreso de aire con partículas, pero el proceso de limpieza, el proceso de impactación, no va a ser contra una tela, sino con gotas de aguas. Es decir, utilizamos el agua como método de impactación de las partículas. O sea, vamos a ver que es similar a lo que vimos con las torres empacadas. De hecho, se puede usar una torre empacada para esto mismo. Y lo que se busca entonces ahora es que la partícula choque con la gotita de agua. O sea, acá no nos interesa tanto como en los absorbedores que sea un soluto y un solvente, sino simplemente es un lavador, ponemos un aspersor de agua, de manera que hacemos pasar la corriente de gases con partículas a través de este sistema húmedo. Entonces acá podríamos hacer las dos cosas. Si el líquido que estamos usando nos sirve para disolver el gas también, podemos usarlo entonces para, digamos, limpiar gases y partículas. Pero ahora en este caso estamos viendo simplemente un lavador que utilizamos el agua, y en esta agua forzamos el gas a que pase a través de las gotitas de agua, o si son un sistema de platos, como vimos en los absorbedores,
el gas va a pasar entre medio de esa película de agua que se forma sobre el plato. Habrá que ver cómo es la presión que tiene el gas para superar el agua líquida, en la película de agua líquida, y entonces ahí se produce la retención. Entonces también, si usamos agua, nos puede servir, como les dije recién, para eliminar otros gases que son solubles en agua, como es el SO2, el HCl, etc. Este sistema es también muy utilizado. El tema que nos preocupa, sobre todo cuando usamos lavadores que tienen como base el agua, es, bueno, el consumo de agua y ver que estamos, de alguna manera, cambiando el medio, o sea, estamos pasando el material particulado que lo teníamos en el flujo gaseoso, lo pasamos ahora al flujo líquido. Habrá que ver qué tiene ese material particulado para que no convirtamos un problema de contaminación del aire en un problema de contaminación del agua. En general hay bastantes procesos de, digamos, de reciclado de esta misma agua, de manera de no consumir demasiada agua. Estos sistemas son más caros que los de cámara de sedimentación y ciclones, pero no son tan caros como los precipitadores electrostáticos, que después vamos a ver. Bueno, entonces, este sería un esquema. Tenemos el gas que ingresa por un tubo, y después tenemos una cámara, en donde en esa cámara tenemos el contacto de las gotitas de agua. Nico. Decirle que estoy en clase, no puedo dar clase, anda. Hola, hola. Sí, hoy está terrible, no sé qué pasa. Pasa que tengo algunas personas en la casa y se ve que también me están consumiendo el ancho de banda. Bueno, entonces ya habíamos dicho que en los lavadores Venturi el tema principal es, bueno, tener un lugar, una cámara donde pongamos en contacto el líquido con las partículas, y después habrá que ver cómo separamos el agua del gas. Bueno, hay varios métodos. Una Sí. pregunta. La expresión del agua es como si fuese una cortina continua y el gas, digamos, rompe esa cortina, o es en forma sí, es parecido, partículas o de sea, agua. podríamos... No, también es un aspersor donde el agua la tenemos rociado, es un rocío que cae, Okay. y usamos el gas, por ejemplo, en contracorriente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero sería muy parecido a lo que vimos de torres empacadas. Se pueden usar las torres empacadas o las torres de platos también, pero básicamente sería un rociador, un aspersor. Hacemos entrar el gas, por ejemplo, por abajo, como veíamos en los absorbedores, sale el gas limpio por arriba, y de alguna manera el agua se recicla y se filtra, ¿no? Hay que sacar el agua sucia, de alguna manera hay que limpiarla después antes de volver a reciclarla. Ya vamos a ver un dibujo.
Okay, lo importante es que, por ejemplo, algo que después ya también lo vamos a comentar, dependiendo del tipo de gas, la relación gas-partícula, por ejemplo, si los gases son explosivos, porque como vamos a ver después, el nivel de explosividad depende de la temperatura del gas. Entonces, por ejemplo, en este caso, el usar, como dije antes, estos lavadores Venturi o lavadores con agua, producen la reducción de la temperatura del gas, con lo cual nos aseguramos de que no haya una explosión. Entonces, por eso es que cuando tenemos gases a alta temperatura, es preferible utilizar un lavador con agua y no quizás un filtro de mangas, por ejemplo, porque se puede producir explosividad. Entonces, un elemento importante es la temperatura. Dijimos que los filtros de manga no pueden trabajar a temperaturas altas, entonces, bueno, o por ejemplo, como vamos a ver, los precipitadores electrostáticos. Entonces, para evitar estas explosiones, se usa también este lavador Venturi o lavador con agua. Bueno, entonces ahí va a depender. Entonces dijimos que se pueden aprovechar distintos mecanismos para estos lavadores, dependiendo, ¿no es cierto?, del tamaño de la gotita de agua. Se puede hacer también con película de agua y dependiendo por supuesto, del tipo de partícula que hay que filtrar. Fíjense que también en el fondo el método que estamos usando es el del impacto inercial, y nos interesa que haya buena turbulencia, porque como dijimos cuando charlamos sobre los incineradores, el aumento de la turbulencia ayuda a que el agua, la gotita de agua, se ponga en contacto con el gas que está con las partículas. Bueno, entonces vemos que acá tenemos 5 métodos distintos de lavadores. La que vos estabas comentando recién era la torre spray, o sea, simplemente es un aspersor donde ingresa el gas, el aspersor está arriba, cae agua y el gas entra por abajo. Entonces tenemos una caída de presión mediana, intermedia, y tenemos una eficiencia de recolección de partículas hasta 10 micrones. Después podemos poner una torre ciclónica, o sea, podemos combinar un ciclón con un rociador, y también tenemos mayores caídas de presión, pero bajamos el tamaño de recolección. Podemos hacer una torre empacada, como vimos para los métodos de absorción, similar. También tiene una buena recolección de diámetro de partículas muy pequeñas. Y el lavador, bueno, la torre de platos similar a la torre empacada. Y finalmente un lavador Venturi, que es aprovechando el enangostamiento de una cañería. Entonces vemos acá la torre spray, como estábamos comentando recién. Simplemente tenemos una cantidad de aspersores, el gas entra por abajo y esperamos que las gotitas se pongan en contacto con el gas. Acá hay un eliminador de niebla y sale entonces el gas más limpio por arriba. Acá hemos combinado, fíjense, un ciclón con aspersores. Entonces, a medida que las partículas van ingresando, sería una especie de ciclón húmedo, en donde el vapor, el agua que está dentro del ciclón, contribuye a esta humedad, contribuye a capturar el material particulado, y el agua, por supuesto, después se recolecta por abajo. Acá tenemos, por ejemplo, una torre de platos, similar a las que habíamos visto de las torres empacadas. Entonces el líquido va formando películas en los platos, y el gas ingresa. Acá esto tiene como agujeritos, como si fuera un colador, y entonces por ese colador va subiendo el gas y se pone en contacto con la película de agua que se forma arriba del plato, y bueno, el mismo movimiento del agua va arrastrando las partículas hacia abajo. Y después el lavador Venturi
simplemente acá lo que logramos es una aceleración de la velocidad con que ingresa el aire y las partículas, y acá tenemos en forma transversal un aspersor. Entonces ingresamos el agua en forma transversal y entonces a la salida vamos a tener partículas húmedas, y entonces esas partículas húmedas son, digamos, derivadas, y con eso podemos lograr la captura, ¿no? O sea, cada partícula que queda mojada, que queda capturada en la gotita de agua, es más pesada y por lo tanto va a seguir el circuito del agua, ¿no? Es parecido al dibujo que vimos al principio, este que está acá. Entonces este sería más o menos el principio del lavador Venturi. El flujo de agua ingresa en forma transversal, y después esas gotitas de agua se derivan hacia otra trayectoria. Bueno, vamos a ver un poco de simplemente dos puntitos más, y es que el diámetro de corte, dijimos que el sistema de recolección se define para el 50% hacia adelante, y la eficiencia en general de estos lavadores se puede definir a partir de esta función, en donde los valores A y B por lo siguiente. Bueno, vamos a ampliar un poco. Si ustedes entran a este libro, el Air Pollution Control Technology, ahí van a ver entonces que estos coeficientes B es este valor un poco complicado que está acá, pero que tiene que ver con el parámetro de impactación, un factor empírico, y digamos, las variables que tienen que ver, las variables de ingeniería, en las cuales se mueve ese gas. Y vemos que de acuerdo al el DAP es el diámetro de corte, y vemos que tenemos el coeficiente B, dependiendo del tipo de lavador, se define por estos valores, y finalmente vemos entonces que la relación de eficiencia o de penetración va a depender entonces de esta combinación de valores. Entonces vemos cómo el tamaño de la partícula, vemos que a medida que como juguemos con las variables vamos a tener mayor o menor rendimiento. Pero en general estas impactadores son muy eficientes, y además ven acá el tamaño de recolección, va entre valores entre 10, por ejemplo, y 0.1, 0.5. Esto 0.5 es también el nivel con que podemos recolectar en los precipitadores electrostáticos, pero un lavador Venturi es mucho más barato que un lavador electrostático, pero dependerá del volumen de gas que estamos trabajando. Entonces, una forma de decidir si uso un lavador o uso un precipitador electrostático va a estar dependiendo no solamente del tamaño de partícula que queremos capturar, sino del flujo. Cuando los flujos son muy grandes, esto no funciona, porque primero necesitaríamos muchos de estos lavadores y mucho consumo de agua. Entonces, para ahí pasamos entonces a los lavadores, los precipitadores electrostáticos, que lo vamos a ver, ya lo vamos a ver mañana más en detalle. Pero entonces las variables son no solamente el tamaño de la partícula que queremos capturar, las caídas de presión, sino también los flujos, cuánto es el caudal de aire con partículas que estamos trabajando. Entonces eso hace que use un ciclón, que use un filtro de mangas, o que use un precipitador electrostático. Bueno, vamos a terminar acá, porque así ya mañana vamos a hablar de precipitadores electrostáticos, y nos vamos a dedicar más en detalle a este cálculo.
Así que bueno, les pido disculpas por todos los recortes de internet, pero bueno, no está a veces en mis manos tenerlo. Profesor. No hay problema. Bueno, igual toda la información está ahí en lo que subí en la página. También, como les digo, hay varios libros muy interesantes para ver estos temas. Recuerden que normalmente ustedes difícilmente trabajen en diseños de cero, pero sí en selecciones, en la selección de dispositivos probablemente comerciales o adaptación de sistemas. Entonces es importante que manejen con la lectura de todos estos temas estas variables, ¿no? De caídas de presión, diámetros de corte, eficiencia, cuánto dura un sistema, mantenimiento, bueno, las variables típicas de ingeniería. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o si no, nos continuaríamos mañana entonces. De mi parte no, profesor. Bueno, ok. Bueno, muchas gracias y nos vemos mañana entonces a las 10. Perfecto, nos vemos mañana. Mañana. Chao.